Señores, señores, amigos, buen día. Hace un año estábamos precisamente en este local, también haciendo nuestra rendición de cuentas, y también hubo mucha participación de los colectivos, a quienes quiero saludar muy especialmente. Hay varios colectivos aquí, los colectivos de CONALIR, que son del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, nos acompañan los colectivos de amigos y familiares de personas desaparecidas, con quienes hemos continuado trabajando en este año también. Nos acompaña el colectivo GLBTI, colectivo con el que siempre estamos pendientes de realizar las acciones necesarias para ser inclusivos en la sociedad. Están también aquí acompañándonos ahora las personas que viven con VIH, saben todo el esfuerzo que hacemos porque el cumplimiento de sus derechos se vayan realizando. También está el colectivo de personas adultas mayores, con quienes hemos realizado un trabajo muy especial en este año, conforme voy a mencionar. Un saludo muy especial y muy cariñoso a todos los colectivos con los que hemos venido trabajando, y muchas gracias por estar presentes y por su compañía. Bueno, hay que recordar, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, para dar protección de derechos y para hacer promoción de derechos humanos. Tenemos la sede central en Quito, las delegaciones en provincia, y tenemos representaciones también en el exterior, en 3 países, en Estados Unidos, en Italia y en España. Actualmente estamos intentando ampliar nuestra representación en el extranjero, ya tenemos los recursos para hacerlo, tenemos que tomar definiciones políticas de dónde poder ubicarnos, sin duda alguna. Por ejemplo, uno de esos sitios va a ser México, porque tenemos gran inconvenientes con las personas que migran y que pasan por México con respecto a lo que significa toda la violación de sus derechos. Y con seguridad también vamos a poder ubicar una delegación en Nueva York, puesto que en Nueva York existe una gran cantidad de compatriotas migrantes que siempre tenemos que estar pendientes de que su vida ya sea lo mejor posible, especialmente en el tema de los derechos humanos. Esta es la naturaleza de la Defensoría del Pueblo en términos generales. Esa es la institución de la que estamos hablando y sobre la que, por cierto, dicho sea de paso, hemos cumplido ya 3 años en lo que ha sido mi periodo. Estamos iniciando el 4º año, habrá un 5º año también, antes de terminar pues ya nuestras funciones. La Defensoría del Pueblo tiene un área de tutela. Creo que es importante mencionar lo que significa el área de tutela, porque el área de tutela es quien da atención directa a la gente, es quien tiene abiertas las puertas, tanto en Quito como en las provincias, y recibe diariamente a las personas. La Defensoría del Pueblo ha recibido más de 40.000 casos en el año. Ese es un promedio que se ha venido manteniendo durante todos los años. La mayor parte de lo que las personas denuncian en la Defensoría del Pueblo tiene que ver con bienes de consumo y con servicios públicos, como electricidad, como agua. Este año ha sido alrededor del 55% de demandas, digamos, de vulneración de derechos con respecto a los servicios públicos. Y esto no significa a nosotros que aún tenemos una falencia en el Ecuador respecto a la buena prestación o a la prestación con calidad de los servicios públicos. En algunas provincias esto es más visible que en otras. Pero también hay que indicar que aún seguimos teniendo un porcentaje muy alto en el tema de asesoramientos. ¿Qué significa? La Defensoría del Pueblo sigue siendo una institución utilizada por la ciudadanía para asesorarse con respecto a muchos temas que no tienen que ver directamente con el ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, pero que necesitan las personas entender qué pueden hacer, por ejemplo, en cuestiones de alimentos, en cuestiones de derechos de trabajadores con empresas privadas que tienen que ver otros órganos como las inspectorías de trabajo, se asesoran. 70% de los casos que llegan a la Defensoría del Pueblo son personas que están buscando asesoramiento. Nosotros, por supuesto, les asesoramos con mucho gusto e inclusive derivamos de esos casos a las instituciones correspondientes para que brinden atención del caso. Y creo que gran parte del trabajo que hacemos, en donde le ponemos mucha importancia, está en los temas de grupos de atención prioritaria. Ha sido alrededor de 1.500 casos atendidos respecto a grupos de atención prioritaria. Son los diferentes grupos que la Constitución señala como atención prioritaria, y de personas desaparecidas llevamos más de 100 casos
aproximadamente con respecto a vigilancias de debidos procesos que hacemos en las situaciones de personas que lamentablemente se encuentran desaparecidas. Otro ámbito de trabajo que está relacionado con la Dirección de Tutela, con la Unidad de Tutela, es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hay que recordar que se instituyó en la Defensoría del Pueblo, con reconocimiento de Naciones Unidas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esto significa que tenemos un equipo conformado para ir a los centros de privación de libertad, y no únicamente las cárceles, ojo, hay otros centros de privación de libertad también que muchas veces pasa por centros clandestinos, no autorizados con respecto a las personas que ingresan por desintoxicación o deshomosexualización, supuestamente. También son centros que nosotros visitamos y hemos venido haciendo este trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Levantamos informes y ponemos en conocimiento de las autoridades correspondientes para que tomen las acciones del caso. Y un ámbito de trabajo directo también que tiene que ver con tutela es la Ley para la Reparación de Víctimas. Recordemos que el Estado, el gobierno específicamente, allá por el año 2008, creó la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad nos dio un informe, nos dio resultados, hizo recomendaciones. Una de esas recomendaciones era la creación de la Ley de Víctimas, y la Asamblea Nacional y el Ejecutivo dictaron la Ley de Víctimas, lo cual creo que ha sido muy beneficioso para el país. La ley fundamentalmente establece dos espacios, uno de reparación, un espacio de reparación integral, que significa reparación económica, reparación material, y eso está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y reparación inmaterial. Y la reparación inmaterial, que es muy simbólica además, puede ser muy significativa en algunos casos, puede ser individual o colectiva. Por ejemplo, individual, cuando la persona dice que producto de las violaciones de derechos humanos ha tenido un daño psicosocial o un daño físico, poner un médico, poner una atención psicológica es una forma de reparación, pero ponerle también el nombre de víctimas de violaciones de derechos humanos a un parque, a una calle, a una escuela, a un hospital, también son formas de reparación y son formas de reparación colectiva. Todo este ámbito de trabajo descansa ahora en la Defensoría del Pueblo. Hemos hecho ya, como ustedes seguramente tuvieron conocimiento por la prensa, un trabajo de una acción de reparación que fue muy importante, que fue devolverle la identidad a Fausto Basantes, que era una persona que había vivido con otra identidad, puesto que corría riesgos desde niños si es que mantenía su verdadera identidad por lo que fue las violaciones de derechos humanos, y así vamos a continuar. Este año seguramente ustedes van a seguir escuchando muchas acciones de reparación inmaterial con respecto a víctimas de violaciones de derechos humanos. Descansa en nuestra unidad de víctimas. El año pasado también, y pensando en la estructura, creo que dimos uno de los pasos más importantes de la institución al crear la adjuntía de usuarios y consumidores. La Defensoría del Pueblo tiene dos adjuntías, una de derechos humanos en general, digamos, y una de usuarios y consumidores. Si es que ustedes recapacitan con respecto a lo que dije antes, que la mayor parte de demandas que nosotros tenemos tienen que ver con usuarios y consumidores, era necesario fortalecer esta área de atención. Antes lo que ocurría era que las mismas personas que se encargaban de diferentes temas de derechos también conocían los temas de usuarios y consumidores. Ahora, con la creación de la adjuntía de usuarios y consumidores desde el 1 de enero del año 2014, hemos podido fortalecer nuestro trabajo, tanto en atención como en prevención de vulneración de usuarios y consumidores. Ahora hacemos, por ejemplo, visitas de acuerdo a las fechas especiales como el Día del Padre, Día de la Madre, Navidad. Hacemos visitas a los espacios en donde se comercializan productos para vigilar que estos productos cumplan con estándares de calidad, que no sean vulneradores de derechos, que no tengan, por ejemplo, contenido que pueda vulnerar derechos de la niñez, se puedan intoxicar, cosas así. Todo esto está previsto dentro de nuestro ámbito de trabajo y lo hemos fortalecido muy bien. Pero creo que lo más importante,
que ya la creación de una adjuntía es muy importante por lo que ha significado, creo que lo más importante, lo que más nos va a fortalecer en este ámbito es que dentro del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que hemos presentado, estamos poniendo ya algunos artículos que nosotros esperamos que sean acogidos por la Asamblea y por el Ejecutivo en su momento, que nos permitan ser más fuertes dentro de nuestras competencias para hacer la verdadera protección de derechos de consumidores y usuarios. Por ejemplo, actualmente lo que ocurre es que las partes pueden llegar a un acuerdo con algún conflicto que hayan tenido en un tema de consumidores, pero la ley no prevé qué pasa si es que ese acuerdo no se cumple. Eso es incorrecto, porque una parte queda desprotegida. Nosotros estamos intentando que en el proyecto de ley se fortalezca el ámbito de la Defensoría y se pueda hacer que el acta de acuerdo se cumpla obligatoriamente. Creemos que esto es un tema muy importante para que las personas y la propia Defensoría no queden burladas. También estamos preveyendo poder registrar a los proveedores. Se pensará que este es un trabajo muy amplio, a lo mejor lo es, pero esto nos tiene que permitir también solucionar los problemas por vía electrónica, por vía de internet, ¿no? Porque actualmente lo que ocurre es que citamos a las partes, tienen que venir a una audiencia, las convocamos y esto nos hace perder bastantes recursos y tiempo. Solucionamos el 70% de los casos sobre la mesa, está bien, pero de todas maneras debemos invertir muchos recursos para hacer este trabajo físico. Hay otros países que ya nos han enseñado que muchos de los problemas se pueden solucionar a través de correos electrónicos. Así que nosotros estamos intentando registrar a los proveedores también para poder alcanzar un mecanismo más ágil, más eficaz de solución de este tipo de conflictos. Y otro de los temas que está en el proyecto de ley tiene que ver con las sanciones. Miren, se ha discutido muchísimo sobre si la Defensoría del Pueblo tiene que sancionar o no tiene que sancionar. Desde mi punto de vista, lo que debe quedar muy en claro es que la Defensoría del Pueblo, como un órgano de protección de derechos, no puede ser burlada. No puede ser que la Defensoría del Pueblo pida información a una de las partes y la información no le sea dada, le sea negada o le sea dada de manera incompleta. Eso no puede quedar en un término de impunidad. Esa institución, esa autoridad, esa persona, ese servidor público o privado, si es que es el caso, debe recibir una sanción, porque si no, la Defensoría del Pueblo no tendría fuerza ciertamente para poder alcanzar su cometido. Creo que son 3 puntos muy importantes en el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que nos permitirá ciertamente tener más eficacia al momento de conocer los casos, y especialmente por lo que estaba hablando de los consumidores y usuarios. Otro ámbito de trabajo importante de la Defensoría del Pueblo es el de incidencia en política pública y normativa. Tenemos una unidad al respecto. No es suficiente con atender los casos. Atendemos los casos, atendemos a las personas y eso está muy bien. Y si podemos solucionar su problema, por supuesto, mucho mejor. Pero debemos ser inteligentes para saber prevenir los casos, para poder actuar de manera preventiva, de tal manera que evitemos que los casos de vulneraciones se presenten. Para eso tenemos un equipo que está pensando todo el rato, ¿qué tipo de incidencia podemos hacer, tanto en el ámbito normativo o en el ámbito de la política pública, para poder mejorar las condiciones de prestación de los servicios o las relaciones en general que tienen las autoridades o los privados con los ciudadanos que requieren sus servicios? El área de incidencia en política pública hace un trabajo específico, digamos, especial, por decir de alguna manera, con respecto a los colectivos. Esa ha sido la directriz. Miren, podemos ciertamente hacer muchos esfuerzos y debemos hacerlo, por supuesto, con respecto a la ciudadanía en general, pero tenemos siempre que estar pensando que dentro de la ciudadanía en general, como yo lo he dicho, existen un grupo de personas, existen colectivos que necesitan más atención que otras, que necesitan que las autoridades volteemos a verlas, brindándoles lo más que podamos en el tema de intentar solucionar sus problemas y sus conflictos. Creo que esto es muy importante decirlo. Por ejemplo, ya lo había dicho, las personas desaparecidas, los familiares, amigos de personas desaparecidas, hace un tiempo, según yo lo veía, estaban invisibilizados.
no contaban ciertamente con ningún tipo de respaldo formal eficaz. Hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar este problema. Yo sé que no se han podido solucionar todos los problemas, como quisiéramos poder solucionar todos los casos, es verdad, pero al menos hemos llevado adelante y hemos sido un ente articulador para intentar que todas las autoridades precisamente brinden lo mejor de sí, ordenadamente, planificadamente, para intentar solucionar estos problemas. En este caso, fortalecer que la policía se fortalezca, que la Fiscalía que hace la investigación se fortalezca, pero que además otras instituciones estén pendientes de esto, por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muchas de estas personas tienen que dejar sus trabajos para ir en búsqueda de su familiar desaparecido. Se requiere ahí tener un bono para poder solventar la búsqueda que está haciendo. Muchas veces se requiere un trabajo o se requiere que los niños, se garantice la educación de los niños o el ámbito de salud. Creo que todo esto es motivo y sigue siendo motivo de preocupación. Me parece que hemos avanzado, pero no tengo ninguna duda que nos falta avanzar más todavía en este tema. Ojalá que algún rato podamos solucionar e intervenir de mejor manera. Nosotros vamos a seguir acompañando al colectivo como lo hemos hecho todo el rato y por supuesto, como lo saben las personas que están aquí, las puertas de la Defensoría abierta para cualquier tema que se necesite. Incidencia de política pública en adultos mayores. Luego voy a mencionar un tema específico con respecto a la ley, pero los adultos mayores hemos estado sentados en la mesa. El 2014 ha sido prácticamente un año de sentarse en la mesa con el colectivo de adultos mayores, intentar escuchar sus demandas y intentar acompañar también en esas demandas que nos han presentado. Con las personas LGBTI, siempre tenemos por premisa, ningún acto de discriminación puede quedar en el silencio, especialmente con las personas LGBTI que han sido un colectivo absolutamente excluido y discriminado en nuestra sociedad. Así que nosotros tenemos esa premisa, ningún acto de discriminación con el colectivo por parte de la Defensoría va a quedar en silencio. Personas viviendo con VIH, muchas veces tienen tantos inconvenientes con respecto a la provisión de la medicina y todo lo que se necesita alrededor del tratamiento. Nos hemos sentado también con el Ministerio de Salud en el año que pasó para intentar solucionar algunos problemas de estos que se presentaron. Nos hemos reunido con el colectivo recientemente para continuar fortaleciendo las acciones que se tienen que hacer, lo vamos a seguir haciendo. Personas viviendo con enfermedades poco frecuentes, este es otro drama que está viviendo la sociedad y es necesario decirlo con claridad. Tenemos un cúmulo de personas en un colectivo que tienen enfermedades, se las conoce comúnmente como raras, no es el término exacto, porque no son enfermedades comunes, por eso el término exacto es viviendo con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Y lamentablemente es tan difícil la atención precisamente por la característica que tienen. Muchas personas no están preparados para dar adecuada atención en este ámbito, en el ámbito médico, o no estamos preparados como sociedad para entender todas las necesidades que existen alrededor de estas personas. Este ha sido uno de los temas más difíciles de trabajar porque son muy complejas todas las respuestas integrales que tenemos que dar alrededor del tema. Me parece que nosotros hemos abierto las puertas al colectivo, me parece que tenemos que hacer mucho más todavía para poder articular acciones con otros ministerios y con otras entidades para que la atención que podamos brindar sea integral. El CONALIR, el Colectivo de Libertad e Igualdad Religiosa, este año nos sentamos en la mesa también, tuvimos varias reuniones, precisamente porque creemos, a veces no ha sido un tema visibilizado o en el sentido de que a lo mejor a la ciudadanía en general nos haga reflexionar sobre algunas situaciones de discriminación que viven los colectivos, algunas organizaciones religiosas que no pertenecen a la organización religiosa mayoritaria, que es la Iglesia Católica Romana en el Ecuador. Muchas veces nosotros no lo vemos, pero las personas que hemos estado juntos trabajando en la mesa, sabemos los diferentes ámbitos de discriminación que se presentan. Cuando van a una institución pública, reciben un trato desigual, únicamente porque tienen otra creencia religiosa que debemos respetar.
No existe, y lo digo con claridad, verdadera igualdad religiosa en el Ecuador. Y nosotros no estamos contra ninguna iglesia y ni contra ninguna entidad religiosa. Nosotros estamos a favor de que todas las entidades religiosas en el país reciban el mismo trato, que sea igualitario. Eso es lo que estamos buscando. En su momento nos sentamos y elaboramos un proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa en el Ecuador. No llegó a ser presentado en la Asamblea Nacional por diferentes razones, está pendiente presentarlo, ojalá que algún momento se nos dé la oportunidad de poder presentar este proyecto de ley, que yo creo que nos ayudaría a solucionar muchos de los ámbitos que estamos viviendo. Pero hemos estado en la mesa, hemos ayudado muchísimo, inclusive con los temas de posicionamiento, de capacitación a CONALIR, y estamos muy orgullosos de haberlo hecho también. El colectivo de afrodescendientes, que son para mí un colectivo realmente tan querido, porque si algo a mí siempre me ha movido por dentro, además, es todo el tema de la cultura de los afroecuatorianos y afrodescendientes, toda esta dinámica de vida que van teniendo, todo el aprendizaje que podemos tener alrededor de este colectivo, todo el aprendizaje, decía, que podemos tener alrededor de la cultura del colectivo afrodescendiente, y sin duda sigue siendo un colectivo excluido y discriminado, no nos queda ninguna duda de eso. Creemos que hay algunas cosas que cambiar estructuralmente para la inclusión del colectivo. A veces tenemos una relación un poco romántica y otras no con el colectivo. Creo que está pendiente volvernos a sentar en la mesa para, aprovechando además de que en Naciones Unidas se acaba de declarar el decenio afrodescendiente, podamos articular varias acciones que puedan significar fortalecer la lucha que va haciendo el colectivo de afrodescendientes. Las personas de movilidad humana, ese es un ámbito de trabajo de la Defensoría del Pueblo absolutamente fuerte. Hemos además aportado con el proyecto de ley de movilidad humana, que en este momento descansa en el Ejecutivo, ojalá que llegue a ser presentado próximamente, que no demore mucho en la Asamblea Nacional y que pueda convertirse en una ley. Hay que recordar que la normativa que nos rige alrededor de esto todavía sigue siendo de los años 70, absolutamente caduca, da un trato totalmente diferenciado a las personas en movilidad, no da el mejor trato, a pesar de que el Ecuador se ha distinguido por ser un país que recibe con los brazos abiertos a las personas en movilidad, y lo demuestra el número de refugiados, alrededor de 60.000 personas refugiados, el más alto en Latinoamérica. A pesar de eso, creo que todavía debemos articular mejor normativa y mejores políticas públicas para garantizar los derechos de las personas de movilidad humana. Y un espacio de trabajo que nos hemos abierto también con muchísimo convencimiento, y que este año yo creo que lo vamos a fortalecer, es el de los trabajadores autónomos. Oigan, ahí en las calles, en Guayaquil, están las personas vendiendo los cocos, los coqueros, ¿ya? Han recibido unas palizas por hacerlo, ¿no? Muchas veces reciben un terrible maltrato, se comisa su mercadería, lo cual es injustificado, y no existe la planificación adecuada para que los trabajadores autónomos puedan ejercer sus funciones en condiciones de seguridad y garantizando los derechos. No estamos diciendo, y quiero dejar en claro, que el libre comercio tiene que imperar sin ningún orden. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que todas las autoridades tienen que garantizar que los trabajadores, en este caso los trabajadores que se ganan la vida por sí mismos, puedan hacerlo en términos de seguridad, en términos de cumplimiento de derechos, y que sea un tema planificado dentro de una ciudad. Lamentablemente existen especialmente muchas ciudades en donde no estamos viendo eso, y estamos viendo lo contrario. Estamos viendo una serie de abusos a través de estos grupos. Llegamos a los trabajadores autónomos a través de los trisimoteros. Los trisimoteros, que especialmente hacen su trabajo generalmente en algunos cantones de la costa, ¿no? Ven vulnerados sus derechos porque no les dejan trabajar, además les quitan la tricimoto, y muchas veces son destruidas estas tricimotos,
¿no? Y nosotros no hemos encontrado suficiente fundamento para que se proceda de esta manera y para que las personas no puedan ejercer el trabajo, aún más cuando es una demanda de la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces no puede acceder fácilmente a otros servicios de transporte, como los taxis o los buses, por los sitios en donde están ubicados, y es ahí en donde los tricimoteros realizan un mejor trabajo, y a pesar de esto hemos visto obstáculos en su trabajo. Estamos convencidos que la verdadera dignidad de los seres humanos significa poder llevar adelante su trabajo, y si es que es autónomo, pues hacerlo en condiciones de seguridad, en condiciones de dignidad. Así que vamos, y este año nos hemos comprometido a hacer nuestras mejores luchas a favor de las personas trabajadoras autónomos de nuestro país. Bueno, me detuve un poco en lo que es el tema de incidencia en política pública, especialmente por el trabajo que hacemos con los colectivos, que es tan fuerte. No quería dejar de mencionar que el año pasado presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre ley de protección prioritaria de los derechos de las personas adultas mayores. Este año nos reunimos para poder evaluar cómo está siguiendo este proyecto de ley y las estrategias que vamos a hacer para impulsarlo. Pues no vamos a descansar, y lo digo con absoluta claridad, no vamos a descansar hasta que los colectivos de adultos mayores tengan una ley que reemplace a esa ley caduca del año 91, que es absolutamente asistencialista y que no garantiza derechos. Así que nosotros vamos a seguir adelante hasta haber hecho realidad ese proyecto de ley. También nos hemos involucrado con levantar un sistema, estructurar un sistema de promoción y protección de derechos, que lo tenemos de hecho un proyecto de ley que vamos a presentar próximamente a la Asamblea Nacional, y que me parece que nos va a dar muchísimos espacios para poder determinar de una vez por todas en dónde tienen que descansar algunas de las acciones más importantes con respecto a la protección de los derechos. Creo yo que la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en esto es muy importante, y es en donde le estamos poniendo la fuerza en el proyecto de ley. Es difícil poner de acuerdo a todas las autoridades con respecto a cuáles son los mejores sistemas de promoción y protección de derechos, pero yo creo que estamos avanzando muy bien en esto, y espero que próximamente, y que no tardemos en presentar este proyecto de ley a la Asamblea. Y también el ámbito de incidencia de política pública trabaja en lo que es normativa a nivel local, porque no son solamente las leyes a nivel nacional las que algunas tienen que mejorar. A nivel local, las ordenanzas nos pueden dar muchísimo en temas de protección de derechos. Quiero recordar, por el impacto que me causó el tema, el año pasado estuvimos en Tena, y fuimos y nos reunimos con un colectivo de adultos mayores de la ciudad de Tena. Tenían muchas necesidades, pero uno de los temas que a mí me impactó fue que al final de la reunión se acercó una señora viejita y me dijo: mire, defensor, tengo 90 años de edad y tengo la obligación de trabajar para mantener a mi marido, que tiene 100 años, y somos los dos solos. Así que yo lo que hago es, tengo un local para vender jugos, pero bueno, me alcanza con lo justo para lo que necesitamos. Sin embargo, no tenemos un régimen especial en el cobro de tasas en el municipio, y las tasas que tengo que pagar no me alcanza. Fíjese cómo ahí puede haber, si pensáramos en una política inclusiva, ciertamente un cambio de normativa que beneficiaría a las personas que más lo necesitan, en un tema tan sencillo. Así que estamos obligados como Defensoría del Pueblo a seguir vigilando cuál es la normativa que rige a nivel local para poder hacer incidencia en el cambio o en la creación de esa nueva normativa. Creo que ahí tenemos muchísimo trabajo también por hacer. También en el ámbito de incidencia hacemos investigaciones. Este año hicimos una investigación sobre personas desaparecidas. Aún no la han visto la publicación, pero ahora la van a tener aquí afuera. Está lista la publicación para ser entregada, ¿no? Confírmeme. ¿Sí? Ok. Están las 3 publicaciones afuera. Hemos hecho una publicación sobre personas desaparecidas, poniendo lo que nosotros vemos y creemos y tratamos de que mejore. Tenemos también una publicación sobre el derecho a la vivienda en el Ecuador. Miren,
Esto es realmente increíble. No había tantas denuncias de vivienda con respecto a violación de derecho a la vivienda antes. Ustedes recuerden que hicimos un trabajo muy fuerte cuestionando los temas de derecho a la vivienda de nuestros compatriotas en España. Pero regresamos a ver y dijimos, en el Ecuador tampoco están funcionando tan bien las cosas con respecto a los temas de derecho a la vivienda. Mucha gente es estafada, pierde sus ahorros de muchos años porque no se les cumple con los temas de derecho a la vivienda y no vemos que tengamos todos los mecanismos de control. Abrimos un eje estratégico de trabajo con respecto a los temas de derecho a la vivienda. Ahora estamos recibiendo una cantidad de denuncias impresionantes, impresionantes. En los últimos 5 meses hemos recibido 964 casos de denuncias por violaciones del derecho a la vivienda. Existen compañías que han sido las más denunciadas, en Guayaquil Terrabienes, Promaga y 5 inmobiliarias más. Promaga, que no solamente hizo su proyecto en el Ecuador, sino que pasó por otros países del mundo, Estados Unidos, Italia, España, vendiendo su proyecto y que dejó a la gente, sin que les haya cumplido con el proyecto, dejó a la gente en un estado verdadero de indefensión, perdiendo sus ahorros. En todos estos casos nos estamos involucrando para tratar de dar soluciones, pero aquí lo más importante es que el Ecuador tiene que reflexionar de que necesitamos mecanismos fuertes de control con respecto a las constructoras y a las inmobiliarias que nos están vendiendo sus proyectos, de tal manera que podamos garantizar de la mejor manera que no exista vulneración de derechos en ese sentido. Y otra investigación que tenemos, que también está en la publicación lista, tiene que ver sobre contenidos y discursos en programas televisivos que puedan inducir a la violencia de género, homofobia, racismo, sexismo, entre otras formas de discriminación. No es oculto, venimos trabajando desde hace muchísimos años cuestionando de que no puede ser que en nuestras televisores, en horario AAA, en donde nuestros niños y niñas están al frente de una televisión, se transmitan programas que son ciertamente homofóbicos, que son ciertamente racistas, que tienen muchos ámbitos de discriminación. Si quieren, transmítanlos en otro horario. Bueno, ni eso permite la Constitución, ¿eh? Pero en todo caso, si ya se transmite en un horario donde van a ver las personas adultas, bueno, ya que lo hagan, por último. Pero nosotros sí nos hemos peleado con respecto al contenido de esos programas y los hemos cuestionado fuertemente. Y me alegra muchísimo, no porque tenga nada en particular contra ninguna de las personas, ni contra los productores de los programas en sí, pero me alegra mucho que muchos de estos programas ya hayan salido del aire o que puedan ser trasladados a otros horarios. Y vamos a continuar trabajando en este ámbito. Está aquí Paulina Mogrovejo, disculpa si no un saludo con anticipación. Paulina es mi delegada en Cordicom y Paulina sabe y nosotros tenemos una línea muy clara de trabajo en Cordicom. Lo que nosotros hacemos como Defensoría del Pueblo es precisamente intentar que no existan ningún tipo de contenido dentro de los programas o cualquier otro mecanismo de comunicación con ámbito discriminatorio, y en eso nos hemos esforzado muchísimo y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Tenemos otra unidad de trabajo que es la de educación. Antes sí existía unidad de educación también en la Defensoría, pero no tan fuerte como está ahora. El año pasado hicimos una Dirección General de Educación, y esta Dirección General de Educación, por supuesto, viene trabajando muy bien, pero muy bien, y está ya haciendo algunos productos. Podría mencionar muchísimos, pero solamente quiero mencionar uno que creo que va a ser muy importante para la sociedad en general. Tenemos ya creada nuestra biblioteca digital especializada en derechos humanos y de la naturaleza. Ingresen a la página web de la Defensoría del Pueblo, busquen la biblioteca especializada y van a encontrar muchos temas de derechos humanos. Hay que alimentarla más todavía, por supuesto, pero van a encontrar las resoluciones de la Defensoría del Pueblo, las que pueden dar un ámbito de conocimiento en derechos humanos a la ciudadanía, y van a encontrar también muchos libros y textos y diferentes documentos con derechos humanos. Creemos que esto es un verdadero aporte a la ciudadanía y por fin lo hemos conseguido. Cuando yo entré a la Defensoría no teníamos ni siquiera un mecanismo de acumulación de documentos. Esa es la verdad, ¿ya? Ahora, actualmente ya tenemos este mecanismo y no solamente eso, lo estamos transmitiendo a la sociedad para llevar conocimiento a la sociedad.
No quiero dejar de mencionar un tema que ha venido creciendo y que es el programa radial Tiempo de Derechos. Tiempo de Derechos nació como un programa radial en Cuenca. Actualmente ya lo pasamos en varias provincias, inclusive se está pasando en el Vaticano para nuestros migrantes. Y tuve la honra de poder dar una entrevista la semana pasada en el Vaticano, precisamente en el programa de Tiempo de Derechos. Fue una entrevista muy linda porque nos permite hablar de lo que es también los temas de inclusión en las personas en movilidad. A veces nosotros vemos las personas que llegan al Ecuador, pero olvidamos nuestros ecuatorianos y ecuatorianas que se fueron del Ecuador y que están viviendo allá y que muchas veces también sufren situaciones de discriminación. El programa Tiempo de Derecho está creciendo y está creciendo de una manera linda y entiendo que próximamente lo vamos a tener en la radio de la Asamblea Nacional también, a Tiempo de Derechos, así que va a ser un gusto por ese lado. Y otro tema al que le hemos puesto mucho esfuerzo es a la creación de los defensores. Los defensores son unos cómics, no sé si ustedes los han visto, ¿no?, que están creados para hablar de los temas de discriminación a la niñez y a la adolescencia. Salen en una revista infantil y estamos ya llegando a un acuerdo están ahí los defensores, sí, estamos ya llegando a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que los sketches de los defensores lleguen también a la televisión, a Educa TV, y que lo puedan ver nuestros niños en la televisión. Eso va a ser, para nosotros es muy importante que esto llegue a ocurrir, porque además tienen unas historias súper lindas con respecto a los temas de lucha contra la discriminación. Otro ámbito de trabajo nuestro es de transparencia y acceso a la información pública. Ustedes saben lo importante que es que las autoridades, las instituciones públicas, seamos transparentes con la información que manejamos. La información no les pertenece a los servidores públicos, no les pertenece a las autoridades, no le pertenece a las instituciones, le pertenece a la ciudadanía. Y tenemos que luchar porque efectivamente ese derecho sea realidad. El año pasado, todos los años hacemos la Semana de la Transparencia, un evento, reflexionamos alrededor de los temas de transparencia. El año pasado hicimos con respecto a los 10 años de vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Venimos trabajando en este tema, pero por fin hemos dado pasos que yo considero muy importantes y que nos habían costado mucho, por un tema de recursos fundamentalmente, nos habían costado mucho, pero debo decirles que actualmente ya tenemos la homologación de contenidos en las páginas web de las instituciones públicas. Hemos dictado la directriz, hemos entregado a las instituciones públicas y les estamos capacitando para que todos podamos homologar nuestros contenidos en la página web. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona quiere buscar información pública en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el municipio de Quito o en cualquier institución pública, va a entrar a su página web y va a encontrar exactamente el desarrollo de la misma información. Nosotros hemos creado pues los modelos que tienen que ser llenados para que no estemos buscando por un lado y por otro cuál es la información a conseguir y que muchas veces no aparece. Y además vamos a calificar, dicho sea de paso, esta información. Vamos a poner un puntaje y le vamos a dar a conocer a la sociedad cuáles son las instituciones públicas que no están cumpliendo con la entrega de la información a la ciudadanía. También trabajamos en el ámbito internacional. Ahora quiero primero hacer un agradecimiento muy especial a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas que vienen trabajando con nosotros. Aquí nos acompañan, está UNICEF presente, un saludo, un agradecimiento, gracias por su presencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR ha sido un socio estratégico en nuestro trabajo, hacemos muchísimas acciones con ACNUR. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos venido trabajando muy bien antes con Guillermo Fernández, lamentablemente él fue trasladado a otro país, pero ya nos hemos reunido con la Oficina del Alto Comisionado la semana que pasó, con la regional, y vamos a continuar haciendo acciones al respecto. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la Oficina de las Naciones Unidas para las Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un trabajo muy importante ciertamente que hace UNICEF en el país, siempre los brazos abiertos para UNICEF. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, también hemos trabajado una investigación alrededor de los derechos sexuales con PNUD. Son agencias del sistema de Naciones Unidas que nos apoyan muchísimo como Institución Nacional de Derechos Humanos.
El año pasado, no quiero dejar de mencionar, organizamos como Defensoría del Pueblo un evento en Ginebra, en Suiza, a propósito de la reunión de las instituciones nacionales de derechos humanos. El evento se llamaba Planificación con perspectiva en derechos humanos y rol de las instituciones nacionales de derechos humanos. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que únicamente la planificación en la política pública que transversalice derechos humanos puede hacer un mejor cumplimiento de estos derechos. Así que venimos trabajando en este tema y educando en este tema. Y por este mismo tema es que nos hemos animado a crear el Observatorio de Derechos Humanos en América del Sur. Hemos sido una institución relevante en el trabajo, pionera si se quiere, en llevar adelante todos los temas que puede trabajar un Observatorio de Derechos Humanos en América del Sur, y el año pasado en Quito estuvieron los defensores del pueblo de América del Sur firmando la creación del observatorio, y este año estaremos en Chile en el mes de julio para instrumentalizar el observatorio. Y esto para nosotros es muy importante. Estoy seguro que en el 2016 vamos a tener ya productos concretos del funcionamiento del Observatorio de Derechos Humanos de América del Sur. También hay que informar con respecto al tema del presupuesto. Todo lo señalado se realizó en el siguiente escenario económico. Para el año 2014, la Defensoría del Pueblo recibió una asignación presupuestaria de $15.118.000, de los cuales del 71%, es decir, $10.742.000, se destinó a gastos de personal. El 19%, equivalente a $2.953.000, a gastos operativos. El 8%, que es $1.238.000, para el desarrollo de un proyecto de inversión de fortalecimiento institucional que nos fue financiado solo hasta el año 2014. Voy a hacer referencia a esto. Este proyecto, a pesar de que no tuvo el mejor financiamiento que hubiésemos tenido, de todas maneras nos permitió la construcción de las primeras 2 casas defensoriales. Estoy absolutamente orgulloso de haber emprendido en este proyecto. Y tenemos ya en nuestras casas defensoriales propias en 2 provincias, en Zamora Chinchipe y en Morona Santiago. En este momento están terminadas y necesito recursos para poder implementarlas y poder dar ya servicio a la ciudadanía. Lamentablemente no contamos hoy por hoy con esos recursos. El equipamiento inmobiliario para aprovisionar a todas las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales, y el desarrollo de una campaña comunicacional para el posicionamiento institucional sobre temas de discriminación y no violencia. Debo decir con muchísimo orgullo que al concluir el ejercicio fiscal 2014 alcanzamos una ejecución presupuestaria del 99,78%. Altísimo, realmente altísimo. Somos muy buenos planificando y gastando los recursos. No obstante, la Defensoría del Pueblo, al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos, requiere de más recursos. Ojalá yo pudiera abrir las puertas de algunas instituciones públicas para que se comprenda que una Institución Nacional de Derechos Humanos requiere de más recursos. Lamentablemente, el proyecto de financiamiento de inversión que nos fue financiado en 2013 y 2014, este año se cerró y no tenemos proyecto de inversión. Yo pediría, y aprovecho tu presencia, Soledad, para pedir a la Asamblea Nacional y a la Presidencia que se revise de que una Defensoría del Pueblo de un país no puede dejar de tener un proyecto de inversión. Amigos, no les canso más. Expuesto en breve resumen las principales acciones desarrolladas en el 2014 por la Defensoría del Pueblo. Agradezco muchísimo su atención, especialmente su acompañamiento. Gracias.